Buenos días, niños, bienvenidos una vez más a la clase de ciencias. Para el día de hoy continuaremos con el tema de la reproducción en las plantas y profundizaremos en lo que es la reproducción sexual. Primero definamos qué es la reproducción sexual. Entonces es aquella que se da por la unión de células masculinas y femeninas, a diferencia de la reproducción asexual, que recordemos se da a partir de las partes de una planta y no requiere de células masculinas y femeninas. La reproducción sexual pues la vamos a ver de dos maneras. Primero de las plantas sin flor y después de las plantas con flor. Las plantas sin flor pues son llamadas gimnospermas y las plantas con flor son llamadas angiospermas. Estos dos tipos de reproducción vamos a verlas en detalle. Entonces primero para las plantas sin flor vamos a ver el siguiente video. Las plantas de la subdivisión gimnospermas, así como las plantas de la subdivisión angiospermas, pertenecen a la división espermatofitas, o sea con semillas, también llamadas fanerógamas. Estas plantas gimnospermas se diferencian de las angiospermas en que los óvulos y las semillas no se forman en cavidades cerradas, no están recubiertas por un fruto. Son plantas leñosas de porte variado. Pueden ser árboles o arbustos y comprenden las clases gingoineas, coníferas, cicadinas y netinas. Las gimnospermas se cree que hicieron su aparición hace 350 millones de años. Fueron la vegetación más dominante, gran parte de ellas se extinguieron, pero en la actualidad existen varias especies destacando las coníferas. Entre las características más importantes de este grupo de plantas llamadas coníferas destacan por su gran porte. Algunas de estas plantas han alcanzado hasta 150 metros de altura. Son plantas leñosas, con troncos muy resistentes y muy ramificados. Las gimnospermas desarrollan conos como órganos de fructificación. Presentan hojas perennes, capaces de soportar el largo invierno, presentando formas variables como agujas, escamas, abanicos, etc. Presentan sus flores masculinas que producen granos de polen, además flores femeninas que contienen los óvulos. Más bien no tienen frutos. La característica más importante de los gimnospermas es que precisamente sus óvulos no están protegidos por un fruto o verticilios florales, a diferencia de las angiospermas que sí presentan los óvulos protegidos. Bueno, vamos a dejar claros algunos conceptos. Entonces, en las gimnospermas la reproducción se caracteriza por que se dan semillas sin flor, como en los conos, ¿sí?, de algunos pinos, pero estos producen un polen, el cual es transportado por el viento y entra en contacto con células femeninas, formando un cigoto. Este se convertirá posteriormente en semilla, ¿sí? Allí dentro del cigoto está el embrión, el cual germina y se convertirá posteriormente en una planta. Este proceso pues más o menos está ilustrado acá. Entonces está la planta, produce las esporas que son transportadas por el aire, ¿sí? Allí las esporas se juntan con células femeninas, ¿sí?, y van a formar el cigoto. El cigoto pues cuando ya está formado pues empieza a formar la nueva planta y pues el ciclo vuelve a repetirse. ¿En qué tipo de plantas se da este proceso? Por ejemplo en los musgos, en los helechos y en los pinos. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción en plantas con flor. Estas son denominadas angiospermas.
Estas producen semillas que están protegidas por flores y por frutos, ¿sí? Entonces le dan a la flor como el órgano sexual de la planta. Entonces, para estudiar un poco más en detalle lo que es la flor, vamos a ver porque tiene bastantes partes y pues digamos que hay que hacer un estudio detallado de cada una de ellas. Entonces primero vamos a ver el androceo, que es la parte masculina de la planta. Allí pues esta tiene los estambres, ¿sí? Allí tiene unas tecas que se encargan de producir el polen, el cual asciende hasta las anteras o antera, y allí pues está disponible para que sea transportado pues por los animalitos a otra flor. Ahora veremos lo que es la parte femenina. Entonces la parte femenina en la flor se conoce como el gineceo y está constituido por las siguientes partes. Toda esta estructura desde acá hasta acá se denomina el pistilo. En la parte superior está el estigma, ¿sí? Allí cuando el polen entra en contacto pues se da a cabo el proceso de la reproducción. Este posteriormente baja, ¿sí? A través del estilo, llega al ovario y allí en el ovario pues se encuentran las células o los óvulos, ¿sí? Los cuales empiezan a germinar y van a producir lo que es el fruto, ¿sí? O la nueva semilla. Otras partes de la planta pues que ya no intervienen en la reproducción son, por ejemplo, el cáliz, ¿sí? Los sépalos y los pétalos. No participan directamente, pero sí tienen que ver con la reproducción, porque por ejemplo los pétalos son de colores atractivos para que los animales, ¿sí? Se sientan atraídos por las flores y vayan hacia ellas y puedan producir o llevar a cabo la polinización. Listo. Vamos a ver que la reproducción se da cuando el polen entra en contacto con el estigma del pistilo, ya sea de la misma flor o de otra flor. Para entender mejor este proceso, pues vamos a ver este video, el cual dejo en la descripción de este mismo. Listo, ¿qué actividades vamos a hacer para este tema? Entonces primero vamos a observar el video que les comentaba anteriormente, que se llama La magia de los polinizadores. Vamos a aprender y les recomiendo bien las partes de la flor. Para este día de la clase quiero que tengan disponibilidad de entrar a Scratch. Vamos a hacer un juego donde vamos a aprender o a mecanizar las partes de la flor. Entonces para ese día por favor que tengamos acceso al computador para poder trabajar esta actividad. Y finalmente pues vamos a responder una pregunta, la cual es ¿qué puedo hacer para aportar al desarrollo de la polinización? Esto lo van a encontrar en el video de la magia de los polinizadores. Pues también recomendarles que mecanicemos los conceptos que están acá y para participar en el desarrollo de la clase. Finalmente, pues recomendarles tener a disposición ese día el libro para hacer uno o dos puntos que tenemos allí pendientes. Listo, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la clase.